El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en Pasa la Voz, el programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Muy contentos de seguir explorando algunos temas que tienen que ver con la construcción de paz, con los derechos humanos, con un congreso que se va a realizar también acá. Tuvimos hace poco una conversación sobre las resistencias en el sur global, el Observatorio Paramilitarismo, que ha sido también un espacio que está empezándose a conformar acá en la Universidad Pedagógica, varias líneas de acción que dentro del CEPAS estamos construyendo. Y bueno, para el día de hoy pues, vamos a estar conversando con la profesora Laura López Duplat, que es profesora de la Facultad de Bellas Artes y también integrante del CEPAS. También estamos aquí en el día de hoy con Sol Naranjo, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales, y Melissa Torres de Jóvenes en Paz. Así que bienvenidas a conversar un rato sobre esto de las crisis civilizatorias y la construcción de paz, que es como el eje en el que estamos intentando como pensar hoy con ustedes. Así que bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Sí, yo también estoy como muy contenta de precisamente estar hoy acá con ustedes. Hola, Melissa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer entonces una conversación sobre esto de la cátedra Vida Universitaria, que está enfocando como su mirada hacia esto de las crisis civilizatorias y la construcción de paz. Me parece como un tema pues coyuntural e histórico para la humanidad, que esté viviendo tantas cosas tan complejas y tan densas y tan injustas, ver tantas guerras, todavía tantas cosas que están sucediendo y que a veces no tenemos como las herramientas ni emocionales ni cognitivas para abordarlos, pero que sin embargo nos señalan asuntos para comprender. Y en un espacio como la universidad, me gustaría, Laura, que empezáramos comentándonos un poquito sobre esto de cómo poder entender eso que llamamos crisis civilizatoria y también la construcción de paz, cómo lo están trabajando también desde la cátedra. Que nos cuentes un poquito como un contexto ahí general para iniciar la conversación. Bueno, ahorita le preguntamos a Sol como de dónde emerge la cátedra. Nosotros nos hemos estado preguntando cómo responder a las preguntas que tienen estas nuevas generaciones de jóvenes sobre cómo empezar a construir una idea de futuro y de esperanza en unos contextos tan difíciles como los que estamos viviendo. Entonces la cátedra pues tiene esa intención. Digamos, uno piensa vida universitaria y siempre les decimos no los vamos a llevar a recorrer ni los salones, ni a mostrarles la biblioteca. Eso lo harán ustedes después en sus tiempos pues también de ocio y en sus espacios también de vínculo con la universidad. Pero nuestra intención es más bien pensar a quienes estamos formando para el futuro y para el presente de nuestro país. Y en medio de eso emerge como esta pregunta por la crisis civilizatoria, que ya es una frase muy extraña, porque uno dice, bueno, crisis, ¿qué significa estar en crisis? ¿Hay algún momento en la humanidad en el que podamos hablar de algo que no sea una crisis, ¿no? Y sobre eso lo hemos venido reflexionando, y ahorita pues también ellas dos les contarán como sus impresiones sobre el tema. Pero pues la crisis es también la situación límite, ¿no? Que está al borde del riesgo, y el riesgo es una posibilidad o transformadora o destructiva. Entonces la crisis lo puede llevar uno a eso, a pensar ese doble escenario de acabarlo todo, o de tener unas posibilidades de reafirmación de futuro, de construcción de expectativas sobre unos nuevos horizontes de sentido. Y si pensamos lo civilizatorio, pues también de entrada hay unas reflexiones sobre lo que implica civilizar, ¿no? Y lo que implica para nosotros entendernos, por ejemplo, en esa doble relación entre qué es lo civilizado y qué sería lo bárbaro.
y en ese sentido pensar si civilizar y ser y aceptar eso, y aceptar que uno tiene que civilizarse, o aceptar que estas sociedades sí son civilizadas y entonces quienes no serían civilizadas, nos lleva a profundizar pues en esa idea incluso hasta colonial, y a pensar que muchos de los problemas que también tenemos ahora tienen que ver con habernos creído el discurso de que había que hacer unas civilizaciones, ¿no? Y de que, por ejemplo, acá no existían civilizaciones y luego sí llegan como a refundar lo que ya estaba fundado y lo que ya estaba construido, por ejemplo, con la invasión de América, y de ahí en adelante cómo esas heridas coloniales se van volviendo guerras y se van reconstruyendo como matrices en el presente que todavía construyen y sostienen muchas de las violencias que estamos viviendo. Entonces, incluso hablar de crisis civilizatoria implica poner en crisis ese título y pensar que cuando hablamos de civilización siempre hay alguien que tiene que ser el bárbaro y casi siempre somos nosotros. Entonces, incluso pensar eso es algo muy interesante para hablar de la cátedra. A grandes rasgos, la cátedra tiene 4 ejes. Se piensa la formación con perspectiva de género. Ya hemos tenido algunas invitadas que nos han hablado del cuidado en línea feminista. Este semestre sí o sí tuvimos que hablar de Palestina porque nos atraviesa el corazón y el presente, este genocidio que estamos viendo. También tiene un enfoque ambiental, ecológico. Tiene otra línea que tiene que ver con la memoria y los derechos humanos. También hemos tenido ya unas sesiones en relación a eso, en donde incluso estuvo invitado Miguel del CEPAS. Y también hay unos enfoques que tienen que ver con consumo de sustancias y con salud mental, que son preguntas grandes que tiene esta cátedra. No sé si Sol nos quieres contar también de dónde viene la cátedra. Bueno, buenos días. Y pues más que todo, como que de dónde viene la cátedra fue un espacio pues hecho desde la LAV, desde la licenciatura en artes visuales, desde la representación de estudiantes que hubo y también muy en parte también del comité académico de la LAV. Este fue como un debate que se hizo desde de donde nos pensamos la vida universitaria y más que todo desde donde nos pensamos espacios seguros dentro de la universidad después de la crisis con los compañeros, los compañeros y las compañeras que tuvieron pues los suicidios. Después de todo eso pues se replantea desde la LAB como qué se va a hacer, cómo respondemos ante eso y pues todo esto también desde la representación que decíamos como que estábamos viviendo una crisis de salud mental, de que muchas personas no solo de la LAB, sino de toda la universidad sufren acerca de ansiedad, acerca de depresión y pues qué vamos a hacer acerca de eso. Siento que digamos la cátedra pues ha servido mucho acerca de concientizar esos espacios y no solo espacios que vienen dentro de la universidad, sino también como lo decía la profesora Laura acerca de pues espacios en torno a todo el mundo, en torno a las crisis civilizatorias y a las crisis humanitarias que estamos viendo pues en este momento. Melissa, ¿quieres agregar algo de tu participación en la cátedra y qué reflexiones te amerita esto de las crisis civilizatorias? Pues digamos que desde el programa en el que yo vengo, digamos que el grupo o las personas que hacemos parte de él, somos personas que venimos desde comunidades vulneradas, entonces bajo varias situaciones de riesgo. Entonces digamos que algo que me gustó mucho de la cátedra fue cómo podíamos, digámoslo de cierta forma, mezclar, digamos, esos problemas que pasan fuera de la universidad y dentro de ella. Entonces, como nosotros veníamos con este tipo de desigualdades y como de situaciones así, cómo los podemos también, digamos, manifestarlos y saber que como afecta afuera, afecta aquí. Entonces, pues principalmente eso. Gracias por esta primera reflexión. Sí, me queda rondando en la cabeza eso de esa par de opuestos entre civilización y los bárbaros, ¿cierto? Como una tensión de pensar como unas sociedades que a veces, como que el proyecto civilizatorio y por ejemplo las misiones que hubo acá en Colombia, pues se pensaban a las comunidades como carentes de cultura, de cosas, y entonces civilizar era como alfabetizar y lavarle el cerebro a muchas personas para meterles un sistema de creencias, desaparición de la lengua, como meter como en ciertas... estar en deuda, estar como esclavo, ¿cierto? Mucho de ese proyecto civilizatorio fue muy violento en las comunidades acá en América Latina y estuvieron ligadas a esa visión de que el otro
pues no era alguien como casi salvaje, menos que humano, ¿cierto? Había la palabra civilización pues connota eso y me hiciste pensar, Laura, en eso, y también en que en todas las épocas ha habido crisis. Eso también es una cosa, cada una, sino pues que estas tienen pues un nivel, no sé si los medios y el estar tan inundados con tanta información y en tiempo real, de pronto antes cuando se hizo el holocausto nazi solo conocía a la gente que vivía eso, pero la capacidad de medios no tenía la capacidad de informar en tiempo real de lo que estaba sucediendo, mientras que lo que está pasando ahorita en Palestina y en muchas situaciones en diferentes continentes, ese acceso a información, no sé si eso puede estar también relacionado con el problema de la salud mental y la ansiedad, como tanto exceso de información sobre tantas cosas que desbordan al ser humano y que la capacidad de transformación inmediata es difícil y eso no sé qué tanto esté también llevando como a esa ansiedad sobre ese futuro y esa incertidumbre. Eso me gustaría planteárselos de pronto a Sol y a Melissa, a ver qué nos tendrían para contar, cómo sienten también que hoy ese exceso de información también puede estar relacionado, porque mira que muchas de las cosas cuando hablan de crisis civilizatoria o de metacrisis están hablando es que muchas de las situaciones críticas ambientales, de políticas, económicas, pues tienen como unas lógicas subyacentes, tienen como unas cosas que las conectan, no están aisladas unas de otras, sino que una resuena en la otra y por eso quisiera como compartir un poquito ahí sobre eso y también sobre algunas reflexiones también que dentro de la cátedra pues estén dando o cómo la están viviendo, de pronto las metodologías, cómo se están acercando a esos temas tan difíciles porque son temas que tienen que ver con desigualdades, cómo trabajar esos temas también extiendo la reflexión a Laura sobre estos temas, cómo perciben eso que estoy diciendo ahí. Pues digamos que una de las opiniones es que con estos medios tecnológicos y demás es muy rápida la forma en la que llega la información y asimismo como que las personas de Colombia están acostumbradas también a vivir en violencia, hemos estado acostumbrados a vivir en violencia, supongo que es más fácil deslizar y seguir y darle, no sé, prioridad a otras cosas. Sin embargo, pues la idea es también como empezarnos a pensar que así como hay otras personas sufriendo en otro lado, nosotros también hemos estado marcados por esa violencia. Entonces, sí somos, feo decirlo de pronto, pero como hermanos de violencia. Entonces, digamos que la cátedra ayuda mucho como a pensar en eso. En cómo también podemos transformar nuestra realidad o qué podemos hacer dentro de esos poquitos, digamos, semillitas, opiniones, ideas. Y de ambos lados, ¿no? Como varios estudiantes de varias facultades tienen una opinión con respecto a la violencia y como pues mi persona que viene, lo que te digo, de contextos de desigualdad, también tenemos una opinión porque pues también hemos tenido como de cerca esa violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de eso podemos ofrecer o aportarles también a la comunidad? Tienes razón, Melissa, de esa reflexión, porque muchos de los problemas así globales son como muy inacibles a veces, pero cuando uno los mira en su propia realidad y cómo los vive uno y los experimenta, pues ya empieza uno a tener como un sentido de realidad compartida sobre el tema y no como algo por allá. Es como hablar del agujero en la capa de ozono. Si uno de pronto no es consciente de que eso está pasando ni lo ve, pues es muy difícil tomar acciones para cambiar hábitos. Entonces me parece muy chévere cómo empezar a mirar cómo en las realidades más cercanas y compartidas pues se viven ese tipo de... cómo hacen huella esas crisis civilizatorias en nuestras subjetividades y en nuestras formas de vida. Si quieres, Sol, complementa ahí. Pues me pensaba mucho acerca de la conciencialización como de precisamente esta crisis humanitaria que está pasando en Palestina y de que no es un contexto muy lejano. Al fin y al cabo, pues, o sea, nosotros como Colombia fuimos colonizados por una gran como colonia que era España y pues eso es lo que está pasando con al fin y al cabo Palestina, que quieren erradicarlos y es al fin y al cabo como algo muy fuerte de tomar y también claro, con esto de tema de los medios y todo eso, siento que uno se vuelve más empático, como que siento que igual es mucha información, completamente, estoy de acuerdo, pero igual uno se vuelve empático porque uno ya conoce más de historia, como más cerca a las historias. Hay muchas personas como que en redes se dedican a precisamente contar las historias de cada una de estas personas palestinas que están viviendo la guerra, que necesitan ayuda. Digamos, la película que salió hace poquito para el Festival de Cannes, que es acerca de... Ay, se me olvidó el nombre de la chica, que es una niña que
está en llamada con servicios humanitarios y que mientras es como precisamente tiroteada por el ejército israelí, en donde ella solo buscaba como precisamente que la salvaran, y 40 horas después pues ella resulta muerta, además de un grupo de ambulancias que también resultaron muertos por culpa del ejército israelí. Entonces también es verse todo eso, o sea, no es solo ver que, digamos, Palestina en este momento está muy alejada de como que todas las ayudas humanitarias. También me planteo mucho como acerca de precisamente lo que hemos vivido acá en Colombia, de que, digamos, el Catatumbo o zonas de alto conflicto están muy lejos de todas las ayudas humanitarias, y que, digamos, uno en este contexto de la pedagógica, uno como profesor literalmente es el único ente del Estado que puede estar pues precisamente en todas estas crisis humanitarias. Digamos, siento que es muy importante las redes sociales para difundir precisamente este mensaje de ayudar a Palestina. Y no solo ayudar a Palestina, también está la crisis del Congo, está también la crisis de Ucrania. Y también todo esto como que nos da como ansiedad porque no podemos hacer nada. Pero digamos, con lo que pasó en Nepal, de que los jóvenes se toman el Capitolio y ellos mismos se escogen a la presidenta nueva, también es esperanzador. Porque muchas veces como que lo que se nos presenta en las redes sociales es muy desesperanzador, como que, y eso siento que también nos da depresión a nosotros, como que todo lo que vamos a hacer va a ser desesperanzador. Y eso siento que es lo que quiere al fin y al cabo como toda la sociedad, como que nos venden a nosotros, los jóvenes, como desesperanzas y depresión básicamente. Sí. Sí. Y ahorita hace poco escuchaba a Franco Berardi diciendo un poco sobre un texto que salió hace poco llamado El goce de la crueldad, donde exploran un poco lo que está pasando, tratando de entender un poco por lo que está pasando en Argentina con el caso de Milei y la crueldad que está sucediendo allá en el Estado. Y es un texto que reflexiona mucho sobre eso de la crueldad, que es algo que lo vive uno muy de cerca en palabras de muchos políticos que hablan de una manera muy cruel frente a las cosas y dicen algunas cosas y como que sin vergüenza ya se hablan públicamente. Lo hizo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Milei, acá lo hicieron también mucho de la derecha acá en Colombia, unos discursos, y como que toda la gente pasar impávido sobre esa crueldad es algo que no puede permitirse. Y yo creo que es una reflexión que me hace a mí escuchándote, cómo dejar de no permitir que esa crueldad se vuelva. Pero entonces lo que llega al libro es que dice Berardi que lo que entiende es que también había un problema de la depresión, y cuando hay depresión entonces y hay una psicopatología ligada como a un declive de la esperanza y de las ganas, como de muy fácilmente esas personas que llegan pueden como resolverle la ansia de muchos jóvenes, y por eso Milei llegó ahí, porque como que es la misma crisis que se estaba viviendo la que hizo también que se creyera en un proyecto que él prometió, porque él prometió cambiar muchas cosas y como que cómo de peligroso es en estas crisis que lleguen estas personas, estos bufones y estas personas que tratan de cambiar y de vender como falsas ideas. Y lo paradójico también con lo de las redes sociales que tú estabas comentando, Sol, que me hacías pensar que también pues claro, pueden empatizar, pero nos pueden anestesiar. Y yo también pensaba ahorita que Trump se posesionaba invitaba a todo en su primera línea, todas estas infraestructuras tecnológicas alrededor, Elon Musk y todo eso, pues es bastante raro que sea ese el espacio también de resistencia cuando son las mismas personas que están buscando con los algoritmos mantener a la gente, pues no sé, se habla ahorita de un tecnofeudalismo, ¿cierto? Muy ligada con esas empresas y corporaciones tecnológicas ligadas a gente de derecha, y es como el nuevo modelo que se está haciendo y el que los está llevando también al poder, porque no los está llevando solamente pues sus ideas, sino también una estrategia de medios. Entonces, bueno, son como varias aristas para tocar ahí, pero Sol, quiero que me haces la seña y sí. ¿Quieres decir algo? Bienvenida ahí. Dale. Sí, de hecho, como que lo que tú dices me hizo remontarme al libro de Todo sobre el amor de Bell Hooks, que en un momento ella habla acerca de que las crisis humanitarias y las crisis civilizatorias eran acerca de la falta de amor y todos estos discursos de desesperanza, pero también los discursos de odio que se estaban generando pues en medio de redes sociales. Y pues precisamente que ella habla acerca de que si no tuviéramos amor dentro del cuerpo, sería imposible empatizar con las personas. Entonces dice que como que los gobiernos de ahora lo que hacen es generar más discursos de odio y alejar un poco acerca de este discurso del amor, de este discurso de la empatía, de, bueno, si no hay amor en una sociedad, pues ¿qué esperamos acerca de los gobiernos y qué esperamos acerca de ellos que tengan una ética del amor acerca de todas las crisis humanitarias? Más que todo era
precisamente eso. Sí, a mí me parece muy interesante lo que dicen Melissa y Sol, como que encuentran también en la cátedra, o sea, la posibilidad de pensar estos temas, tú decías ahorita, temas muy difíciles de abordar socialmente y pedagógicamente incluso, porque fácilmente cae uno en la desesperanza, ¿no? Fácilmente uno termina yéndose hacia esos lugares. Y claro, hay una cosa que nosotras ha sido nuestra apuesta, como nuestra perspectiva a la hora de entender la cátedra, y es que sí hay un ejercicio de subjetivación del malestar social. O sea, esta época triste se nos mete en el cuerpo y la subjetivamos y nos genera un montón de enfermedades y de dolores que se vuelven físicos y que incluso, que es el punto, digamos, de emergencia de la cátedra, pueden arrebatarle la vida a la gente, porque cuando hay esa falta de amor o cuando hay esa soledad profunda, esa ruptura de vínculos, a veces se pierde el anhelo de futuro y las personas, por ejemplo, no quieren seguir en este mundo. Entonces, nosotros también hemos pensado con la cátedra que hay que reafirmar la posibilidad de la vida incluso en este mundo en crisis. Y eso tiene que ver con unos procesos también de dignificación. Ahorita que hablaban de lo de Palestina, y que estamos viendo como estas grandes movilizaciones en Europa, ¿no? Que son masivas, son un montón de personas en la calle exigiéndoles a sus gobiernos. Yo pensaba que es muy interesante que el primer gobierno que le pone, que abiertamente nombra como genocidio lo que está pasando en Palestina es Sudáfrica, ¿no? Que además ellos han tenido pues toda su lucha anticolonial al interior y su lucha antirracista, y son sobre todo países, por ejemplo, eso del sur global, los que abiertamente han apoyado a Palestina, sabiendo todas las repercusiones que eso puede tener económicamente con ellos, pero Europa se había estado como lavando las manos y todavía lo está haciendo, ¿no? Y es la razón por la que la gente tiene que salir allá masivamente en la calle y acá no, porque nuestros gobiernos, por ejemplo, están apoyando desde el inicio Palestina, cueste lo que cueste. Entonces es muy interesante también cómo estos países pequeños y y que han sido sumamente dominados, explotados y sometidos, son capaces de esos niveles de solidaridad, y eso nos tiene que hablar de la dignidad de nuestros pueblos, porque tanto nos han dicho que la civilización está en Europa, ¿no? Y que las grandes apuestas del pensamiento están allá, y resulta que quienes están pensando en favor de la vida somos nosotros, los que estamos desde el otro lado. Entonces esas son cosas interesantes a pensarse, porque creo que eso también nos da cierta esperanza, como decía Sol, ¿no? Pensar que existe esa dignidad y que existe también en nuestros pueblos esa capacidad de responder y confrontar la crisis, así incluso nos cueste más que a otros que tienen mucho más dominio simbólico, político, económico. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Bueno, seguimos acá en Pasa la Voz, hablando un poco de la Cátedra Vida Universitaria, algunos temas que han surgido de interés para convocar acá en la universidad. Me gustaría que habláramos un poquito de algunos de esos espacios que se han tenido y de qué se ha hablado. Sé que uno fue sobre cuidados y otro sobre paz, pero entonces me gustaría que pudiéramos rondar un poquito ahí sobre esos temas. Si quieres, quien quiera. Pues Melissa. digamos que con el tema del cuidado se planteaba también cómo las mujeres hemos podido sostener de cierta forma la sociedad a partir del cuidado, y cómo más allá de voluntariamente hacerlo, se nos ha delegado pues la labor del cuidado, ¿no? Cómo esto también ha ayudado a que nuestros núcleos familiares o nuestras comunidades crezcan en base a eso. Y también cómo el papel de el maestro también se ve un poco involucrado y digamos que un poco agredido en el acto de que estos problemas sociales los vaya a manejar el licenciado o la licenciada en su aula. Entonces, como digamos, se vuelve más como un papel de niñero, y cómo puede también calmar, digamos, a sus estudiantes o minimizar un poco las cosas que pueden pasar. Entonces, sí, más que todo es como ese tema del cuidado.
Sol, ¿quieres agregar algo ahí a esto del cuidado y cómo lo percibes tú y cómo lo vieron en la cátedra? Sí, digamos, bueno, me gustó que la perspectiva era de enfoque femenino, de enfoque feminista, porque al fin y al cabo, como la sociedad, lo que precisamente decía Melissa, de que la sociedad ha sido más que todo resguardada del cuidado de las mujeres y de que todo va precisamente desde que las mujeres han sido las primeras cuidadoras desde la casa, pero también pues se hablaba un poco acerca de la economía del cuidado, de que digamos las primeras feministas pues occidentales hablaban acerca de las primeras, bueno, eran entre las primeras y las segundas hablaban precisamente acerca de dignificar este trabajo porque precisamente el cuidar y los trabajos domésticos era un trabajo que necesitaba un salario y que no era solamente de, bueno, la mujer se va a cuidar y el hombre va a trabajar, digamos, en la fábrica y además de que más que todo esto va precisamente desde que era la mujer que era esposa del obrero. Entonces también es importante como ver cuáles eran las dinámicas de el hombre obrero y de la mujer que trabajaba desde la casa cuidando a los niños, estando pendiente y todas estas cosas. Pero pues también era precisamente además de pues mostrar esta economía del cuidado, también era acerca de la capitalización del cuidado después. De que bueno, si la mujer se puede quedar ahí, pues dejémosla ahí. Entonces, ¿qué es lo conflictivo también del cuidado? ¿Qué es lo conflictivo de que las mujeres sean las únicas centradas en el cuidado? De que cuando se habla de cuidado, digamos, en los textos muchos hombres lo obvian y más que todo se centran las mujeres en acerca de hablar acerca del cuidado y pues todas estas cosas. Y también de cómo nos autocuidamos, cómo no solo de el cuidar al otro, sino cómo autocuidarse a una y de también problematizar el cuidado en las escuelas, de que los profesores no somos niñeros, pero también los profesores somos a veces el primer respondiente de los niños y las niñas. Entonces era como, eso fue como de manera muy amplia, como el enfoque que se dio a esa charla del cuidado. Y también fue muy interesante porque no solo eran como una o dos panelistas, sino eran como 6 panelistas hablando acerca de sus diferencias y sus diferentes percepciones del cuidado. Entonces siento que eso fue muy interesante en la cátedra, que se dio precisamente ese espacio. Y después se hizo un taller acerca de, bueno, qué son los cuidados acá en la universidad y cuáles no son los cuidados, como cómo nos cuidamos a nosotras y qué es lo que nos está cuidando en la universidad o cómo nos sentimos vulneradas. También era eso, pues otro tema, pues así muy general, también hablando de la cátedra. Sí, creo que ahí han recogido varias de las posturas. Las conversaciones de la Cátedra de Vida Universitaria están disponibles para quien quiera escucharlas también en la página de la universidad. Y esa es muy interesante porque además había posturas muy distintas y muy tensionadas entre sí. Entonces eso es muy interesante cuando uno ve como distintas dimensiones del cuidado. Hay 2 cosas que a mí me dejaron pensando mucho porque nos hemos volcado hacia unas éticas del cuidado socialmente, incluso eso se ha vuelto política pública, incluso hay fallos para reconocer el cuidado como derecho, pero eso también nos puede ir en contra porque también esta lógica de empezar como a romantizar las prácticas del cuidado termina haciendo que las personas y los colectivos adopten y hagan las acciones que también los estados, por ejemplo, de bienestar, tendrían que sostener, pagar y generar, ¿no? E incluso muchas veces las políticas del cuidado son políticas muy neoliberales que terminan fragmentando. Entonces, son políticas que, por ejemplo, instalan capacidades, pero no pretenden formar profunda y políticamente a las comunidades para que el cuidado se vuelva algo más que hacer como unos pañitos de agua tibia sobre el malestar social, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que pensar mucho, cómo abordar el cuidado para que sea una perspectiva política del cuidado y no que se vuelva como un ejercicio estático que termina volviendo dóciles a las personas y termina además llevándolas a estas grandes cargas laborales, como lo decían Sol y Melissa. Pero también pensar que el cuidado como trabajo es una línea, pero el cuidado también es reproducción de la vida, ¿no? Es un trabajo de reproducción de la vida y meterlo también en una línea únicamente productiva para poder pelear que sea asalariado, nos lleva a estar inmersas en las lógicas capitalistas del cuidado.
porque si se paga también entran unas estructuras que tienen que ver con demanda-oferta, con mercado, que no son necesariamente lo que estamos pensando las comunidades y los pueblos cuando hablamos sobre el cuidado. Hay otras dinámicas que incluso se escapan de esas lógicas económicas. Entonces, claro, cuando eso es lo único que importa y cuando yo puedo capitalizar sobre el cuidado, también empiezan a darse a veces unas lógicas muy oscuras que fragmentan a las comunidades, ¿no? Y uno lo puede ver, y lo decían en el panel, ¿no? No sé, pensar, por ejemplo, en madres comunitarias, en que es muy importante que después de años y años del trabajo se reconozca también de manera paga, pero ¿qué pasa entonces con las redes de solidaridad cuando ya no es imposible que alguien cuide sin que le paguen? Y entonces ahí también se empiezan a tergiversar las relaciones sociales que en su momento se van desde la ternura, desde lo solidario, desde el encuentro, desde el dar eso y recibir otras cosas a cambio que no sean únicamente acciones económicas. Y eso pues nos lleva también a ser muy críticos en la manera como dejamos que también las instituciones coopten los discursos que hemos defendido como bandera, incluso desde el feminismo, ¿no? Como es el cuidado. Muchas cosas ahí en lo que ustedes plantean para profundizar. Me gusta eso de lo último que estás diciendo, Laura, de cómo esas lógicas del cuidado se pueden ver pervertidas por las acciones de las mismas lógicas del mercado, cuando deberíamos también poner un valor como que la sociedad se vuelva más consciente de eso, pero en todos los ámbitos, pero no tanto como por algo que se vuelva por una cosa de intercambio económico. Lo mismo que hablan de la renta básica universal como un derecho humano para toda la sociedad. Dicen que, claro, es importante eso, pero eso no va a solucionar muchas cosas de fondo que tiene la sociedad, que puede ayudar a liberar a la gente de ese tener que esforzarse tanto por buscar lo material y buscarse unos sustentos para su propia vida y eso es algo digno, pero dicen que si eso no va ligado también con infraestructuras, con espacios también para que esos derechos, para que las personas puedan también usar la ciudad de otras maneras, eso tiene que tener una estructura muy integradora de cosas, porque si bueno, demos una renta básica universal, la crítica que le hacen a eso es eso, ahí no resuelven realmente el problema de lo que hablamos ahorita con Sol, de la ansiedad, de los problemas de la salud mental, porque ya mismo en algunas sociedades que tienen un poco más garantizados esas cosas materiales siguen existiendo otro tipo de problemas. Entonces, como que para no caer como en ese romanticismo de ver como, cierto, es como el cuidado puede realmente penetrar a la sociedad como un sistema de valores que puede llevarlos a tener relaciones con el ecosistema, con la gente, con la misma palabra, con todo, como en el amor propio, que me parece también importante esa reflexión a veces cuando no la hay. Todas esas cosas de los cuidados y que no es una cosa netamente femenino, sino que eso le compete a todas las personas. Obviamente pues, se le ha delegado a las mujeres un poco más por las situaciones y el hombre ha estado más en la tecnología, en el trabajo fuerte y duro, pero eso no tiene por qué seguir siendo así, sino como que es lo que de pronto esas lógicas nos invitan a enfrentar también esas crisis civilizatorias. Es la pregunta de fondo que tiene eso, pero no solo capitalizar ni tampoco quedarnos en un debate así centrado sí, pero también, por ejemplo, ver acá en Colombia eso de las manzanas del cuidado, no sé qué ha pasado con eso, porque en este gobierno también se ha hecho algo para territorializar un poco eso de, no sé qué cosas ustedes ven ahí de importantes, si políticamente esas manzanas de cuidado, los sistemas nacional de cuidado que sí ha tratado de implementar para que las personas y las mujeres puedan tener como una dignificación un poco más en sus estudios, como un tiempo libre para poder ponerse en acción. ¿Cómo ven ustedes eso? Digamos, también lo que hablábamos ese día en la cátedra era acerca de, no sé si fue Fajardo o Daniel Quintero, el que dijo que iba a dar lavadoras y que dar lavadoras era sinónimo de cuidado y sobre todo era como que, bueno, yo en mi gobierno voy a dar lavadoras y pues que el sinónimo de cuidado sea algo demasiado materialista ya es conflictivo. Y más que todo de que en este momento, pues, que todo al fin y al cabo es como muy capital, como que el amor y el cuidado se ha vuelto como algo tan del capital, tan de que, bueno, digamos el amor que se ha vuelto como que, es que si tú no me haces esto, si tú no me haces aquello, es que no me amas. Y todo, como que al fin y al cabo, que todo termina siendo algo muy transversalizado por el capital, por el capitalismo, es algo demasiado conflictivo. Digamos, lo de las lavadoras sí se me hizo la cosa más conflictiva porque no era solo dar lavadoras,
o sea, no es solo dar lavadoras. ¿Por qué lavadoras? Primero que todo, o sea, ¿por qué? O sea, tengo que tener la ropa limpia o cosas así. ¿Y por qué no pensarnos algo como tener, digamos, comida en una mesa? Tener, digamos, un ambiente en donde los niños y las niñas puedan estudiar, donde las mujeres y las cuidadoras, y no solo las cuidadoras, sino también hay cuidadores, puedan dispersarse. O sea, no es solo un tema de una lavadora, sino es un tema como que va más a fondo. No es solo el tema de, bueno, tener la ropa limpia, no, es un tema que va muy a fondo y más que todo en esta sociedad que la mayoría de la población, más que todo la población acá de Colombia, está en la pobreza. O sea, hay gente que solo tiene una comida, y eso también pasa acá en la universidad, que hay gente que solo come el almuerzo que le dan en la cafetería o que puede comprar en la cafetería y no hay más. Entonces, ¿qué son todas estas cosas de cuidado y también cómo las vemos en la universidad? También me pongo a pensar en eso, digamos, cómo cuido a mi compañera, cómo hay un ambiente de cuidado en el aula, que no sea un profesor que me esté regañando o cosas así, o esté teniendo un lenguaje violento conmigo. Hablábamos mucho acerca de lo pasivo-agresivo de algunos profesores que lanzaban comentarios pero decían, no, es que es broma. Bueno, ¿hasta dónde va tu broma? Y todas esas cosas siento que son cosas muy conflictuantes que han pasado y que hemos dejado pasar en la sociedad y también en la universidad, como que son cosas conflictuantes de que, digamos, una persona que no haya desayunado, no haya comido un buen almuerzo, no puede estar estudiando. Y es como también pensarse el cuidado, como, bueno, cómo ayudamos también al compañero, cómo ayudamos a la compañera, o cómo el profesor hasta nos puede ayudar a nosotros. Una conversación en una clase, una compañera mía hablaba acerca de que en el colegio en el que ella tenía prácticas, sus estudiantes no venían desayunados, entonces ya tenían como la mente precisamente en comer o en ser violentos, porque precisamente como que también la comida es parte fundamental del cuidado y del autocuidado de nosotros. Entonces también no solo pondría, digamos, en estos discursos políticos de acerca de las lavadoras, sino, bueno, cómo le garantizamos a las niñas y los niños acerca de precisamente la comida, que siento que es algo mucho más importante que tiene que ver en el cuidado. Claro, es satisfacer primero las necesidades materiales de la población, ir paralelamente satisfaciendo también las necesidades de sentido, de significado, de propósito, de espiritualidad, porque pues no solo de materia vivimos, sino que también vivimos de eso. Eso es súper clave en una sociedad, mantener eso tiene que ver un poco también con dignificar eso y poderlo transversalizar a todas las esferas, porque sin eso no, es como el techo, la comida, ¿cierto? Incluso dicen que un niño no podría vivir si no tiene también ese cuidado primero, ese abrazo, esa contención, ese verse en los ojos del otro, ¿cierto? Si no está ahí alguien que responda a sus necesidades, el niño va a tener muchas dificultades también. Lo dicen también los que han estudiado la epigenética, que es como también cómo las condiciones sociales y culturales terminan afectando la propia genética de las personas, que es una rama de la medicina que está mostrando cómo la situación, el contexto social determina en buena parte, es una plantilla también del sistema socioemocional que esa persona va a construir en el futuro. Y eso me parece que eso nos debe llevar a revisar muy bien cómo llegan los hijos acá al mundo, ¿cierto? Cómo son los embarazos, todo el sistema de salud. Es una reflexión de los cuidados de muy amplio calibre. No se queda solamente, como tú lo decías, en un asunto que se pueda resolver con una técnica o con un ingreso básico, sino como que tiene que mirar la salud, la educación, la alimentación, cómo nos alimentamos. Es una cuestión de base. Y por el otro lado, algo que mostró también la pandemia es también cómo en un momento de crisis el trabajo también del cuidado de las personas mayores que se quedaron sin que pudieran los hijos ir a visitarlos, todo ese tipo de cosas nos hizo ver también a las personas mayores de una manera diferente, al sistema de las personas que trabajan en salud, que fueron los que realmente enfrentaron un poco ese tema también de una manera directa, y pone también una revisión también de unas labores que son sustanciales también para el sostenimiento también de la vida en la sociedad. No es una cosa así como que se ha hecho de una manera muy espontánea, pero que tiene también, y incluso ahorita en el curso que estamos haciendo de narrativas sonoras para la paz con víctimas, decían unas cosas muy bonitas alrededor de qué es recibir por parte de alguien, y sobre todo hablaban de la alimentación
Alguien hablaba de la paz también cuando la mamá le daba algo, como que ese carácter de conexión de una persona con un ser querido, pues se volvía fundamental también en ese sentirse como respaldado, contenido, y no tener eso es como perderse de algo muy importante también en la sociedad. Lo hablaban las víctimas del conflicto con el que estamos trabajando. Bueno, eso como para decir algunas cosas que me vienen escuchando. Sí, pero yo creo que en eso también uno debe, es decir, yo pienso, yo sé que lo de la lavadora es un ejemplo buenísimo, porque vaya, piensen si la ropa que usan todos los días la lavan a mano, ¿cuánto se demoran? Es decir, las condiciones materiales también son fundamentales, ¿no? Y que uno pueda tener tiempo de ocio porque la lavadora está haciendo lo que uno haría en 3 horas es importante, ¿no? Y esa ha sido también una de las peleas. Lo que pasa es que ya vamos más allá de esa pelea, ¿no? Ese fue un primer momento de conseguir unas condiciones materiales, y tú lo decías ahorita, y lo hablábamos con los estudiantes en la cátedra. Si nos quedamos todo el tiempo solo satisfaciendo las necesidades inmediatas, no vamos a ir tampoco a lo profundo, que también es sustancial y también nos compete. Y esas condiciones de esos cambios estructurales también hay que peleárselas, e incluso hay que dejar de romantizar la lógica del amor, porque uno puede cuidar sin amar. Eso es una posibilidad. Y no todo el mundo tiene que estar amando, y por eso es un trabajo también. Entonces está bueno que uno tenga como esas dos miradas, porque claro, hay un ejercicio que sí tiene que ver con algo mucho más grande, que tiene que ver con el amor y con lo que uno quiere y puede darle a los otros, pero también hay unas luchas que hay que hacer porque sea un trabajo reconocido, porque le aporta el capital económico y simbólico y cultural de las comunidades, y porque uno además no tiene esa obligación con el mundo, ¿no? Eso también es importante pensarlo, y es que uno también puede decidir hacer esos trabajos, o puede decidir hasta qué punto lo hace y hasta qué punto no. Que no significa que no tenga una ética de la responsabilidad con el mundo, pero no por eso, por ejemplo, que eso también ha pasado mucho, ¿no? Entonces ahora otra vez esta romantización del cuidado hace que otra vez terminemos las mujeres asumiendo unas 3 triples jornadas laborales, en donde sí o sí nos toca cuidar, porque qué importante es para las sociedades que cuidemos. Claro que es importante que cuidemos, pero que cuidemos todos y que nos cuidemos a nosotros mismos, como decían ahorita. Y qué importantes las lavadoras, ¿no? O sea, qué importante es en el mundo que podamos tener también esas posibilidades de disminuir el tiempo del trabajo del cuidado, para poder pasar ojalá a tiempos de ocio y no a tiempos de explotación. Entonces yo ahora tengo la lavadora, entonces uso esas 3 horas es para trabajar más, ¿no? Que también hay que pensarlo, ¿no? ¿Para qué usamos esos tiempos y de qué nos sirven o de qué no nos sirven? Yo también quería preguntarle a Melissa, porque no hemos dicho en todo el programa de qué se trata esto de Jóvenes en Paz, y cómo te has sentido tú en la universidad, cómo ha sido ese proceso. Bueno, sí, pues Jóvenes en Paz se supone que es un programa del gobierno nacional y está dirigido a personas, a las juventudes, ¿no? Inicialmente la idea salió del estallido social, antes del gobierno que tenemos actualmente. Y pues nada, digamos que en idea me parece que es una muy buena idea. Digamos que lo que busca es como romper los ciclos de violencia por los que hemos tenido que pasar algunas personas. Y digamos que los pilares más importantes es como, bueno, poder acceder a la educación superior, o a algún nivel de educación en el que hayan quedado. Hay muchos jóvenes que no han terminado el bachillerato o primaria porque han tenido que ejercer otras dinámicas. También está dirigido a personas que han sido como explotadas sexualmente, como lo que te digo, han tenido como ciclos de violencia muy fuertes. Y bueno, entonces uno de esos es como acceder a la educación, ya sea cualquiera de los 3 niveles de educación, poder, digamos, adquirir mejores trabajos. También tiene como un ciclo en el que tenemos que tener una idea en comunidad en la que podemos, sí, plantear un proyecto para llevarlos a nuestras comunidades. Entonces, digamos, yo estaba haciendo algo así, una especie de biblioteca móvil, que era para, bueno, yo vengo del punto de Soacha, entonces la idea era como llevar conectividad y pues libros a las zonas de Cazuca, pues porque es que, digamos, también es como, ¿cómo vas a alejar a las personas de la violencia también si tampoco
tampoco hay otra forma de hacerlo. Digamos que es más fácil ir y servirle al microtráfico, digamos, fácil entre comillas, ¿no? Porque, bueno, pero también entonces cómo le quitamos el tiempo a ese tipo de violencias y cómo proponemos también. Entonces, digamos que el programa se basa más o menos en eso. Me parece, como te digo, una muy buena idea. Ya en la ejecución hemos tenido bastantes conflictos realmente, pero pues nada, la idea es seguirle apostando también como a ese cuidado. También porque ahorita pues recordando la comunidad nos hemos tenido que cuidar los unos a los otros. Hay muchas compañeritas que tuvieron pues a los niños en las clases porque tuvimos varias clases y pues nada, todos nos hacíamos cargo de todos. Entonces pues también es lindo por esa parte. Bueno, gracias Melissa, gracias Sol. Estoy muy contento, se pasó bastante rápido el espacio. Quedaron muchas preguntas ahí que se tenían, pero me parece que estuvo muy maravilloso la conversa con ustedes. Les agradezco que estén aquí. Bueno, seguimos en Pasa la Voz con nuevos programas y nos despedimos acá. Gracias a Laura, claro. Obvio, Laura siempre nos acompaña acá con su palabra bella y profunda. Y vamos a despedirnos y agradecer también a Mario Enríquez acá en el Control Master. Muchas gracias. A Yolanda Barrantes en la producción sonora y Diana Torres, Laura Chávez en comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la dirección. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.